Ruth capítulo 1. Bien, dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los hombres y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra, ¿cómo se llamaba la otra? Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con su nuera y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Amén. Bien, hermanos, este libro que quizás muchos no han leído es uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento. Es un libro muy tierno, hermanos. Y yo creo, hermanos, que el relato de Ruth es un reflejo de la vida de muchas personas aquí hoy. Y me llama la atención que comienza diciendo el verso 1, el tiempo donde se desarrolló esta historia. Y dice la Biblia que fue en los días que gobernaban los jueces. Es decir, este libro se desarrolló en el transcurso del libro anterior que ustedes tienen allí. En el libro de los jueces, usted va a encontrar a una nación que había abandonado a Dios, a una nación que había caído en la apostasía, a una nación que ya no le importó que Dios lo había sacado de Egipto, sino una nación que quería hacer lo que le diera la gana. Cada vez que ellos tenían problemas, Dios mandaba a un juez. Dios mandaba a un caudillo. Todavía no eran tiempos de reyes en Israel. Dios levantaba un caudillo. Ahí sale Sansón, ahí sale Gedeón. Y cada vez que ellos se arrepentían, se dolían, se volvían a Dios, moría el caudillo. Y otra vez el pueblo se apartaba de Dios. Hermanos, ¿no se parece eso muchas veces a nuestra vida? Que cuando muchas veces las cosas están bien, nos volvemos a Dios. Que cuando tenemos las cosas a nuestro favor, todo es felicidad. Pero pasa el tiempo y aún están las cosas bien y olvidamos a Dios. Porque no en vano, acá dice que hubo hambre. ¿Sabe? Puede venir necesidad por obediencia. Yo no escuché nada. Yo lo voy a volver a repetir. Puede venir el problema, puede venir la adversidad, la necesidad por obediencia. Pero también muchas veces viene necesidad, viene escasez por desobediencia. Este era el tiempo en donde un pueblo había desobedecido a Dios. Y dice que hubo hambre en la tierra. Estoy hablándole hambre física. Por supuesto, hay un trasfondo de hambre espiritual. Y dice la Biblia que un varón de Belén fue a morar en los campos de Moab. Yo no veo en ninguna parte que este varón, que era el esposo de Noemí, le pidió dirección a Dios para mudarse, para cambiar de trabajo, para aceptar a ese filisteo que le está pretendiendo. Yo no escuché nada. Aquí no dice que le pidió dirección. Y dice que se fueron a los campos de Moab.
Belén, escucha, significa casa del pan. Y qué extraño, por un momento en la casa del pan no había pan. ¿Sabes una cosa, mi amado hermano? Mucha gente está así en las iglesias. Las iglesias deben ser un lugar. Las iglesias deben ser un lugar donde se le dé pan a la gente. Pero mucha gente está en las iglesias y no se le está dando pan. Yo no escuché nada. Le estoy hablando principalmente del pan de la palabra de Dios. Y mucha gente, trágicamente, toca reconocerlo, se van para Moab. Se van de la casa del pan y terminan en el mundo. Muchos cristianos con grandes llamados de Dios terminan en Moab. Terminan en los campos del mundo deleitándose. Y si usted se da cuenta, Moab era una de las hijas de Lot. Ella fue la que se acostó con Lot. Perdón, era una de las hijas incestuosas de Lot, que provino de una relación de una de sus hijas con Lot cuando se escaparon de Sodoma y de Gomorra. No pensaba que había hombres en la tierra y dijeron, epa, vamos a emborrachar a mi papá. Hoy me toca a mí. Y después al otro día le tocó a Amón. De ahí vienen los moabitas y los amonitas. Entonces, esto me dice, hermanos, de una nación que se volvió a la inmundicia y se volvió al mundo. Entonces, no es de extrañarse que cada vez, hermanos, que nos apartamos del Dios vivo, Dios va a mandar calamidad y va a mandar aflicción. Yo no escuché nada. Dígale al hermano, nunca te apartes de Dios. Dígaselo, por favor, dígale, honra a Dios con todo tu corazón. Pero también me dice la Biblia que el nombre de ese varón era Elimelech. Elimelech significa Dios es mi rey. Se le murió a Noemí, el esposo. ¿Sabes en la Biblia, mi amado hermano, lo trágico que era que se le muriera el esposo a una mujer? No es como ahora. Ahora están los hijos, ahora ella se queda con los bienes. Pero en los tiempos bíblicos, ser una viuda equivalía a pasar hambre. Porque los bienes le quedaban al descendiente del hermano. En este caso le correspondía a los hermanos de Elimelech. Y literalmente esta mujer estaba pasando necesidad y estaba pasando hambre. Y ella, en obediencia a su esposo, dice que se van él, Noemí, también se van sus hijos. Aquí dicen los nombres de sus hijos. Se van de Belén y se van para el mundo. Y dice la Biblia que se quedaron allí. 10 años se quedaron en el mundial. 10 años. Los nombres de los hijos: Mahlón y Kelión. Mahlón, ¿sabe lo que significa Mahlón? Enfermedad. Y Kelión significa quebrantamiento. En otras palabras, ¿qué le va a pasar a usted si usted se aparta de Dios? Le va a venir enfermedad y le va a venir quebrantamiento. ¿Qué estás esperando, iglesia? ¿Por qué no tomamos una decisión por Dios? ¿Sabe? Va a venir necesidad y puede que venga conflictos en la vida, pero yo prefiero el conflicto en fidelidad a Dios, en obediencia, antes que el conflicto y la escasez por desobediencia, por no preguntarle a Dios. Porque yo estoy seguro aquí que a la primera persona que ustedes recurren cuando no hay plata es a la tienda, a la cooperativa del trabajo. Yo no escuché nada. Hay muchos sonriéndose porque saben que es así. Hay unos aguantando la risa. ¿Qué haces al primer momento de necesidad? ¿Piensas en tu Dios baloto? No lo coges. Tú sé que no coges baloto, pero anhelas coger la lotería. ¿Cuál es la diferencia? Creo que nos pasa como la esposa de Lot. Su cuerpo salió de Sodoma,
pero todavía llegando allá a la tierra de salvación, su corazón estaba todavía en Sodoma. ¿No será que, hermanos, muchas veces no salimos de donde estamos todavía porque nuestro corazón está anhelando a Moab, a las cosas del mundo? Yo no escuché nada, iglesia. Veo a la gente callada hoy, no sé qué les pasa. Mucho descanso. Eso pasa cuando hay mucho descanso. Y hay poco ayuno. La gente se vuelve más perezosa. Eso pasa, mi amado hermanos, cuando nos volvemos para atrás. Y sucedió lo que tenía que sucederle. En el verso 3, se murió Elimelech. Se murió el proveedor de Ruth. No sé qué se te ha muerto en tu vida, pero ese algo hoy lo vas a tener que replantear, porque tu proveedor no es tu esposo, ni siquiera tu proveedor es tu trabajo. Tu proveedor es Jehová Jireh. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Entonces, en el verso 4, antes que se murieran los hijos, porque los hijos también se murieron. Hermanos, el mundo lo que nos espera es muerte. ¿Quieres hacer la prueba? Pues date una vuelta. O si eres muy sabio, consulta lo que le pasó al hijo pródigo, cansado ya del mundo, de la discoteca, de las relaciones sexuales, de las algarrobas de los cerdos. Eso aburre. Todo eso aburre, porque nos hemos apartado de Dios. Pero me llama la atención que dice la Biblia que los dos hijos tomaron a dos mujeres. ¿De dónde eran estas mujeres? Eran mundanas, eran moabitas, eran mundanas, no eran de la nación de Israel. Y los nombres de estas mujeres eran Orfa y Ruth. Ahora les voy a decir el significado de cada una de ellas. En el verso 5 dice que murieron. Y así, en esta primera parte, está la terrible historia de Ruth, de Noemí, perdón. La terrible historia de Noemí. Se quedó sola, se quedó sin hijos y se quedó con dos nueras. O sea, dos nueras contra una suegra. Esa era la terrible realidad de Ruth. Pero a partir del verso 6 comienza la restauración de Noemí. Aquí puede comenzar, escucha, iglesia, si tú eres hoy obediente, la restauración tuya. Aquí puede comenzar a dar vuelta a tu vida, hombre o mujer que estás aquí. En el verso 6 dice que se levantó Ruth. Hay que levantarse, hermanos. Dios te quiere ver allí postrado. Dios te quiere ver allí muerto. Te quiere ver el diablo te quiere ver allí postrado, allantado, deprimido, pensando que nadie te quiere. El diablo te quiere ver así. Pero dice la Biblia que se levantó Noemí con sus dos nueras y regresó. ¿De dónde regresó Noemí? Se vinieron del mundo. Dice que se vinieron de los campos de Moab. ¿Cuál fue la razón por la cual se vinieron del mundo? Ahí hay una palabra clave. Ahí hay una palabra muy clave en el verso que viene. Ahí está la razón por la cual se vinieron del mundo. ¿Cómo? Dice que oyeron, porque oyó que en el campo de Moab Jehová había visitado a su pueblo con pan. ¿Sabes lo primero que hay que hacer para la restauración? Hay que escuchar el evangelio, porque el evangelio siempre son buenas noticias. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Noemí recibió una buena noticia. Después de estar 10 años pasando hambre, le dijeron, ¿sabes? Volvió a haber pan en Belén, en la casa del pan. Dice que oyó el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Oyó que en el campo de Moab Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dile al hermano, Dios te quiere dar pan. Pero primero el pan de la palabra, lo demás viene por añadidura.
Dios te quiere dar el pan verdadero. Entonces ella salió. Ella no fue conchuda y dijo, tráiganmelo. Ella tuvo que ser diligente. ¿Sabes? Hay gente que escucha la palabra. Hay gente que sabe de las promesas de Dios, pero no son diligentes. Yo no escuché nada. Hay que ser diligente, Jerminson, con ese trabajo que Dios te quiere entregar. Digo Jerminson porque sé que lo están llamando. Donde pierdas la diligencia, Dios te lo puede quitar. Ahí vas a estar todavía con el faraón todos los domingos. Pero también para cualquiera de los que está aquí, Dios premia la diligencia. No tienes un par de manos que hagan arepas. No tienes un par de manos que hagan hielo, que hagan boli, que hagan fritos. Y no dejaríamos de estarnos quejando contra Dios. A Dios le ofende la murmuración. Hay mucha queja en el pueblo de Dios. Y dice que salió del lugar donde había estado con sus dos nueras. Se fue para la casa del pan donde había pan. Y comenzaron, dice la Biblia, a caminar para volverse a la tierra de Judá. Después que Noemí perdió a su esposo, perdió su comunión con Dios, ahora Noemí estaba en otra posición. Y era que quería recuperar la presencia de Dios. Quería volverse a Dios. Y en el verso 8, mire lo que le dice Noemí a sus dos nueras. Esta era una suegra fiel. Andad, volveos cada una a su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿O quiénes le dijeron? Ambas le dijeron a Noemí, nosotras iremos contigo a Judá, a la casa donde hay pan. Vamos a ir a la presencia de Dios. Estamos aburridos de este sistema del mundo. Estoy aburrido de la escasez. Estoy aburrido de estar en la misma situación. Hoy nos vamos a volver contigo, Noemí. Es decir, que estas dos mujeres amaban profundamente a su suegra. Y en el verso 11 viene Noemí y les dice, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? En pocas palabras le estaba diciendo, ustedes son jóvenes, ustedes pueden volverse a casar. Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz, habíais vosotros de esperarlos hasta que fueran grandes, habíais de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Eso era lo que creía Noemí. Creía que porque le habían pasado estas cosas, la mano de Jehová estaba en contra de ella. Pero sabe, si usted voltea esa página y se va a la otra página, aquí comienza una gran muestra de la fidelidad de Dios. Dice en el verso 14 que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Sabes qué significa Orfa? Significa de dura cerviz. Así lo van a encontrar en el idioma original. Con razón, Orfa se quedó en el mundo. Orfa al principio quiso irse a Belén, a la presencia de Dios, pero después reflexionó y dijo, mejor son las discotecas, mejor me quedo con las novelas. Y Orfa, que significa dura de cerviz, se quedó en el mundo. Pero Ruth, que significa amiga incondicional, Dios quiere amigos incondicionales. ¿Cuántos son amigos incondicionales de Dios aquí? ¿Sabes? Dios está buscando ese tipo de amigos. Pero también da mucha tristeza que en el pueblo de Dios
todavía hay mucha gente que son como Orfa, que son como dura cerviz. A ellos se devolverán para el mundo. Estarán en la iglesia, pero estarán todavía pasando necesidades allá en el mundo, en Moab. Y dice en el verso 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. ¿Sabes qué? ¿Cuál fue la actitud de Ruth? ¿Cuál fue la actitud de Ruth? Número 1, se separó de la antigua vida. Porque de hecho, allá iba a encontrar dioses, pero ella algo vio en Noemí. Algo tuvo que ver Ruth en Noemí, que le dijo, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti. Es decir, Ruth estaba dispuesta a separarse de su antigua vida para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sabías que el mundo tiene muchas seducciones y aparentemente son atractivas? Pero sabes una cosa, todos los placeres del mundo conducen a la muerte. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se sabe nada de la vida de Orfa, pero sí, la Biblia a partir de aquí resalta toda la buena mano de Jehová para con Ruth. Entonces, ¿qué hizo Ruth? Se separó de su antigua vida. Por eso es que le dijo a Noemí, no me ruegues que te deje. Así tenemos que decirle al Señor, Señor, aunque vengan necesidades, pruebas, no te voy a dejar ni me voy a apartar de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Es decir, Noemí tuvo unas nuevas metas y Noemí tuvo que renunciar a las metas antiguas para tener una nueva meta en Cristo Jesús. ¿Usted cree que le fue fácil a Abraham? Abraham, que estaba acostumbrado a el terruño de su casa. Dice la Biblia que era de 75 años. Cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra, vete de tu casa. O sea, Abraham viviendo en las faldas de su mamá. Yo no escuché nada. El que se casa tiene que buscar una casa. Tiene que buscar una casa. Si usted está pendiente de casarse, salga de su casa. Dice, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quieras que vivieres, yo voy a vivir. Tu pueblo será mi pueblo. Es decir, que Ruth iba a encontrar nuevas amistades. Hermanos, en el Evangelio tú vas a encontrar nuevas amistades. Vamos a separarnos de esas amistades. Estoy hablando espiritualmente, hermanos. Porque de cierto que hay que predicarles a ellos. Hay que hablarles de Cristo. Hay que hablarles del arrepentimiento. Pero también quiero decirte que hay que abandonar esas costumbres impías y paganas. Dejar tanto el chiste vulgar, el chisme. Tantas cosas que nos apartan de Dios y todavía lo tenemos por costumbre en el Evangelio. Ruth tenía determinación. Ruth no tenía un corazón doble. Ruth no tenía un corazón de doble ánimo, iglesia. Ruth tenía determinación de seguir a Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted va a ver la diferencia si usted es fiel a Dios a alguien que no sea fiel a Dios. Y no estoy pidiendo y no estoy diciéndote que ahora mire el respaldo de Dios en lo material. Porque aún los impíos pueden tener una notable mejoría en cuestiones de dinero, de casa, que tú. Pero sabes, dice el rey David, no te alegres a causa de los impíos. Tú mírate tú, porque lo que nos va a quedar es la salvación de nuestra alma. Nada nos hemos traído a esta tierra y nada nos llevaremos. Así que mi amado hermano, si estás afanado solamente con que Dios te prospere en esta tierra, ese dinero no sé a quién le va a quedar cuando Jesucristo llame a su iglesia en el rapto. Hoy la iglesia, hermanos, está más pendiente de quedarse aquí en esta tierra. Y esa que se dice iglesia, se van a quedar aquí en el rapto de la iglesia.
porque andan más pendientes de hacer tesoros aquí en la tierra que hacer tesoros en el cielo. Entonces esta mujer tenía determinación. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es decir, ella estaba dispuesta a renunciar a los dioses falsos y a toda indecisión. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Sabes, hermanos? Jesús quiere que los que le sigan tengan resolución. Jesús quiere que los que le sigan tengan determinación y el carácter de Él para seguirle. Dios mío, ¿cómo hay gente posible que sabe que tiene que venir a congregarse y no lo hace? Creen que esto es hacerle un favor a Dios. Y Dios nos está haciendo un favor a nosotros cuando venimos a adorarle a Dios. ¿Qué está pasando hoy en la iglesia? Hoy se está levantando una generación, ayer le compartía esto a mi hermano Rafael, una generación paternalista. No les están enseñando a crecer. Cualquier problema van y enseguida les impiden que Dios los trate. No les están enseñando a crecer. En el verso 19, por fin dice la Biblia que llegaron a la casa del pan. Anduvieron pues estas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían, ¿no es esta Noemí? O sea, ¿cómo era la Noemí que estaba en Belén ahora cuando regresa a Belén? ¿Sabes? El mundo envejece. El mundo te da un aspecto que la gente no te reconoce. Aquí tú puedes poner tu nombre y puedes decir, no es esta Nellis. Digo yo, es un ejemplo. No es esta Noemí. ¿Cómo está de delgada? Mira las ojeras que tiene. No es esta Noemí. Y ella respondió, no me llamen más Noellis, sino llámenme Mara, que significa amargada. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamas Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y a Todopoderoso me ha afligido. Así volvió a Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. La Biblia es hermosa, hermanos. Este libro yo sé que usted se lo ha leído, pero hoy Dios le está trayendo revelación a su vida. Ame la palabra de Dios porque el pan que aquí habla es la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Se tiene que notar. Se tiene que notar qué vas a hacer más tarde, qué vas a hacer a la noche antes de acostarte. ¿Qué vas a hacer mañana cuando te levantes? Hoy tenemos que volvernos a tener hambre de la palabra de Dios. Hoy hay más hambre del show en la iglesia. Hoy el púlpito está lleno de fantoches. Está lleno de gente de los mejores vestidos. Hay un afán simplemente por exhibir su mejor vestido. Y acuérdate que tenemos las vestiduras de Cristo. En el capítulo 2, dice la Biblia que Noemí tenía un pariente. Dice que era un hombre muy rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y mira lo otro que hizo Ruth para ser restaurada. Dice la Biblia en el verso 2 que Ruth la moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel en cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. En otras palabras, Ruth estaba dispuesta a ¿qué? A trabajar
en la obra de Dios. Yo no escuché nada. Yo no escuché nada. Quizás tú puedas preguntarte cómo yo le sirvo a Dios. ¿Qué hay que hacer en la iglesia? ¿Le has preguntado eso al Señor? ¿Quieres que Dios te restaure y no quieres servirle a Dios en la iglesia? ¿Sabes cómo servía Ana, la profetisa que recibió Jesús en el templo? Dice que ella servía con ayunos y oraciones. Entonces a usted le gusta es el ministerio del micrófono. Se puede servir con ayunos y oraciones, pero en vivo y en directo. Venga aquí, no es que yo ayuno en mi casa y el televisor prendido. Yo ayuno y usted haciendo oficio. Venga a ayunar aquí al templo de Jehová. Dice que servía con ayunos y oraciones. Entonces esa Ruth, que era bien diligente, se fue a trabajar al campo, a la obra de Dios. Y dice en el verso 3, que fue pues llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte de campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. ¿Sabe lo que significa Elimelech, verdad? Dios es mi rey. Dios es mi rey. ¿Y sabe quién representa a Booz en este pasaje? Booz es una figura de Jesús. Booz es una figura de Jesús en esta Biblia, porque a Booz se le llama el pariente redentor. Nadie, excepto un pariente más cercano, podía quedarse con Ruth. Y Booz, que es un tipo de Jesús, ahora lo vamos a ver al final, puso su mirada en esta Ruth que era diligente y quien estaba trabajando en la obra de Dios. Y he aquí en el verso 4, he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. O sea, llegó el dueño del campo, llegó el dueño de la iglesia, que no son los pastores. Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Qué bonito saludo. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la tarde hasta ahora, desde la mañana hasta ahora, sin descansar por un momento. Esos son los hombres que Dios quiere en su obra. ¿Sabes? El ayuno de mediodía está en el ojo del huracán en esta iglesia. Yo no escuché nada. Si no vino el jueves, se lo perdió. El ayuno de mediodía está en el ojo del huracán en esta iglesia. Gloria a Dios. Vamos a ver el próximo festivo. ¿Sabes una cosa, iglesia? Aquí viene Jesús y viene al campo. ¿Y quién le da buen testimonio de Ruth? ¿Quién le da buen testimonio de Ruth? El mayordomo. ¿Sabes quién da buen testimonio de Jesús ante nosotros? El mayordomo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Aleluya. Ruth no necesitó decir, yo hice esto, yo doy los diezmos de todo, yo ayuno 2 veces por semana. Su propio testimonio, su propio trabajo hace que el cielo hable de él. Hace que el cielo va a hablar de ti. Qué tremendo, ¿verdad? Y en el verso 8, Dios está enamorado de aquellos que se enamoran de él. Yo no escuché nada. Porque esta figura de Ruth trabajar en el campo es una figura de él, de Ruth estar enamorada de Dios. En el verso 8 dice, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni te pases de aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo nos anhela Dios, cómo nos anhela Jesús. Y aquí estarás junto a mis criadas.
mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan ellos. ¿Sabes? Había una ley en el libro de Levíticos que los segadores no tenían que recoger todas las espigas, aun si se les caía. Ellos tenían que dejar esas espigas para los pobres. Y sabes, aquí se está cumpliendo esta palabra. Así está cumpliendo en el verso 15. Vamos a leerlo del verso 11. Dice, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. O sea, se había enterado. Después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a tu pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra. Dígale al hermano, Jehová recompense tu obra. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Jesús es consolador. Dice la Biblia que Él enviaría otro consolador. O sea, Él mismo se estaba diciendo así, consolador, porque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos llamó a sus criados diciendo, que recoja también las espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo rodearéis para que la recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Hermanos, nuestro Señor Jesús no es injusto para recompensar el trabajo que tú has hecho a favor de la obra de Dios. Te quiero hacer una pregunta. ¿En qué le sirves a Dios? ¿Cómo le sirves a Dios? ¿Por quién en la iglesia has orado este mes? Contéstate tú mismo. Si no hay nadie por quien has orado, eres un egoísta. No es posible que estás asistiendo a la iglesia y no haya uno por la cual tú ores. ¿Acaso no le puedes decir, Dios mío, trae a memoria, trae a mi corazón aquella persona por la cual tú quieres que yo ore? ¿Sabes? Debería darnos tristeza si hay alguien aquí. No estoy hablando de los que nos visitan ni de los nuevos. Estoy hablando de gente que ya tiene años en la iglesia. ¿Sabes? Estamos más pendientes de nosotros, de nuestro campo y no de la obra de Dios. Hermanos, vamos a sacudirnos, porque hay mucho que hacer en la obra de Dios. Hay mucho que orar, iglesia. Hay mucho que orar. Cuando usted diga, ya he orado lo suficiente, estás bien grave. Hay mucho que hacer en la obra de Dios. La gente se está perdiendo. Jesús viene pronto por segunda vez y todavía hay muchos cristianos engordándose, pensando que solamente es su felicidad el salario en esta tierra, cuando hay una cosa grande y son los negocios de Dios. A Dios le agrada cuando tú estás pendiente de los negocios de mi Padre, como Jesús. Jesús tenía 12 años cuando le estaba predicando a la gente del templo. Y le dijeron los padres, ¿dónde estabas? ¿Por qué te fuiste? Y le dijo Jesús con una madurez impresionante, ¿acaso no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Había una prioridad de Jesús. Quizás los niñitos de la edad de Jesús estarían jugando a PlayStation, estarían en Caribe Plaza, pero Jesús estaba ocupado trabajando en el campo de Dios. ¿Sabes? Hay hambre en la iglesia.
Estoy hablando hambre espiritual, pero también es necesario que saciemos esa hambre. ¿Sabes una cosa? Quiero decirte que muchas veces asimilamos el saciar el hambre con comer la palabra de Dios. ¿Y sabes con qué otras maneras se sacia el hambre? Jesús, cuando terminó de hablar con la samaritana, los discípulos ni siquiera le dijeron nada, pero se dieron cuenta que no tenía hambre. Le llevaron comida y ¿sabes qué dijo Jesús? ¿Sabes qué dijo Jesús? Mi voluntad es hacer la obra de Dios. Mi comida. O sea, también el hambre se sacia haciendo la voluntad de Dios. ¿O no te ha pasado que muchas veces le has predicado a otras personas y santo remedio se te quita el cansancio? Se te quita el hambre. Ya llegas a la casa con nuevas fuerzas. ¿Qué nos está pasando, iglesia? La gente está más pendiente de pasear, de discotequear, de llenarse de las distracciones del mundo que de buscar el rostro de Dios. Hermanos, estos 2 ayunos, en lo personal, a mí me dejaron muy fortalecido. ¿Cómo te quieres tú fortalecer? ¿Sabes? Tú puedes orar con música. Y de cierto que la alabanza, pero el día que no hay alabanza, el día que se te vaya la luz en tu casa, te va a quedar es la santa palabra de Dios. Esta palabra, este libro que hoy está olvidado en las iglesias, simplemente la gente lo va a leer cuando lo abren en la iglesia. Eso aquí no es, no se preocupen. Pero no hay hambre después que salgamos de aquí. Hermanos, hoy usted le va a pedir a Dios, Señor, despierta en mí esa hambre. Yo quiero volver a ser de lo del principio, porque si tú no tienes hambre, o si tienes hambre y te vas a saciar de otros panes, porque si dice la Biblia que se fueron para Moab, quiere decir que hay pan del mundo que te va a llenar de una manera aparente. ¿Sí? La droga tiene una apariencia de llenura, pero al final te va a dar más hambre. Al final el diablo te va a llevar a un punto donde vas a necesitar más droga, más sexo. Dios quiere hambre de su palabra, hambre de su presencia. Ya dejemos tanta pereza espiritual. ¿A qué hora te levantas a orar? Hermano, estoy trabajando, yo no estoy preguntando eso. Estoy preguntando a qué hora te levantas a trabajar. Quieres que Dios te premie, te recompense, pero no quieres estar pendiente que Dios te levante a orar a la hora que Dios diga. No, hermano, es a las 11, a las 10 de la mañana. Haces tu madrugada a las 10 de la mañana. ¿Sabes, mi amado hermano? Al final va a haber una separación entre las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes, las vírgenes descuidadas. Porque si usted lee el relato de las 10 vírgenes, les va a pasar como Orfa, de dura cerviz. Ambas tenían la lámpara, ambas tenían, digamos, la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Pero sabe, simplemente un pequeño resto, 5, habían conservado la comunión con el Espíritu Santo. Y ellas procuraron guardar el aceite hasta que viniera el novio. Sabe, que no nos pase, iglesia, como esas vírgenes descuidadas. No descuides la comunión con tu Espíritu, con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nos sostenemos, iglesia? ¿Cómo nos sostenemos? La gente quiere lo exterior para que Dios lo restaure. Y han descuidado lo más importante, la oración. ¿Cómo tú te comunicas con Dios? Dime. ¿Cómo tú comunicas con Dios? Hermano, mentalmente. Entonces borremos todas las páginas donde Jesús nos dice que Jesús oró. ¿Para qué Jesús oró? ¿Tú crees que Jesús no tenía necesidad de orar? Si Jesús tuvo necesidad de orar, ¿cuánto más tú y yo, mi hermano? ¿Cuánto más tú y yo? Esta mujer que ustedes acaban de escuchar, Ruth, es una figura de la iglesia. Y este voz es una figura de Jesús.
en el capítulo 4, en el capítulo 4 se nos habla de lo que hace el pariente redentor. Dice que Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, o sea, Booz era muy serio, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de testigos, de los ancianos de la ciudad, y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres la tierra de tu mano de Noemí, debes también tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto. Qué tremendo, era bien tacaño, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redímela tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que es una forma de matrimonio, que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómala tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mujer, o sea, ahí mismo se fue el matrimonio, con testigos, ahí mismo, por mi mujer a Ruth la moabita. ¿Sabes quién era Ruth? Era bisabuela del rey David. Bisabuela del rey David. O sea, entonces, hermano, encontramos en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo a alguien que era del mundo, pero que se volvió a los pies del Maestro. ¿Sabes? Jesús es el único que puede hacer eso. Hoy tú puedes cambiar la historia. Y estoy hablando todavía con cristianos. Hoy puedes decirle, Señor, hoy voy a trabajar en el campo. Señor, hoy quiero que me despierte más el hambre. Hoy quiero casarme contigo, Jesús. Hoy quiero servirte. Hoy quiero conocerte. Hoy quiero que me redimas. Vamos a ponernos de pie, porque esto es para toda la iglesia. Hoy yo personalmente tengo más hambre de Dios que ayer. Hoy tengo más hambre de Dios que ayer. Y yo quiero invitar a las Ruth y a los Ruth que tengan hambre de Dios, que pasen aquí al frente. Quizás hace años estás pasando muchas necesidades. Hay algo que Dios te quiere enseñar, pero también, hermanos, quiere Dios que nos volvamos a Él, que nos volvamos a Él, que dejemos las antiguas amistades y las antiguas costumbres. Vamos a orarle al Señor en esta mañana. Vamos a pasar todos los que aquí están en la iglesia. Vamos a pasar todos. Vamos a pasar todos. Sabes, yo creo que de una u otra manera nos hemos identificado con Ruth algún tiempo. Hemos estado en escasez. Hemos hecho cosas que Dios no nos ha mandado a hacer.